Hola, mi nombre es Germán Paley, soy traductor, artista, museólogo social, arte educador y todo parece ser distinto, pero siempre pienso a través de mi práctica que está todo conectado. Y con la pregunta, ¿no? que me convoca, que es ¿qué relación establece el arte con la educación y la educación con el arte? Sigo esa línea, ¿no? Creo que es esto, ¿no? Aquí tengo una moneda y arte, educación, educación, arte, creo que son dos caras de la misma moneda. Y no es casual que elijo una moneda, porque creo que hablar hoy en día de arte y educación sin tener en cuenta el sistema en el que estamos, sistema capitalista, tardío, neoliberalismo, eh, creo que la función de quien trabaja en el arte y en la educación está muy sesgada por, por este sistema. Entonces, de algún modo, creo que la tarea, la ardua tarea de quienes aún tenemos alguna esperanza o creemos en una utopía presente es poder trabajar, acompañar, crear en estas dimensiones utópicas pero posibles de transformación, de creación colectiva, comunitaria, de encuentro. El sistema capitalista oprime, separa, divide. eh, Muchas veces nos hace sentir mal, la mayoría de las veces. Y en esa mezquindad que nos inunda, tal vez la tarea del arte, tal vez la tarea de la educación sea generar herramientas, recursos, encuentros, eh, posibilidades, posibilitar, ¿no? Obviamente mi experiencia es en la educación no formal, la educación en museos, y aún así las instituciones padecen o perpetúan órdenes de poder muchas veces que no posibilitan. Entonces la estrategia o la esperanza está en creer que es posible aún transformar ciertas cosas, que a través del arte o que desde el arte usar la educación para abrir nuevos campos de encuentro entre las personas, romper ese desequilibrio entre el educador de museos, entre ¿no? esa idea más tradicional del guía que detenta un conocer que transmite en una visita, ¿no? Y incluso cuestionar la visita como modelo y pensar otros modelos de visita, otras formas, otros encuentros eh, que sean quizás más creativos, eh, más abiertos. Eh, Así que quizás, y ahí vuelvo a las dos caras, pensar el arte y la educación no sea más que posibilitar el blanco, no como vacío, sino como posibilidad. Pensar desde el museo otras instancias de generar conocimiento, de cuestionar el saber y posibilitar otros modos de hacer. Así que ese es mi aporte, más simbólico que material, a la hora de pensar el vínculo arte-educación. Y a la pregunta de por qué tiene tanta relevancia hoy en día, mi respuesta tiene que ver justamente con eso. Estamos en tiempos donde creo que los paradigmas ya caducaron, están cayendo, están ardiendo como los bosques. Así que hay que generar nuevas ecologías, hay que generar del saber y del hacer nuevas geometrías, nuevas formas de vincularse, creando y creyendo a la vez que es posible tener quizás más respuestas que preguntas, pero en ese andar en conjunto con lesotres, saber que todavía hay formas de construir en conjunto ante tanta destrucción que nos rodea. Así que todavía guardo cierta esperanza y eso me lo permite tanto la educación como el arte. El tablero me arroja una nueva pregunta que es la siguiente. ¿Cuál crees que es el aporte del campo de la traducción lingüística a la práctica de educador de museo? Y tal vez intuye que me gradué como traductor técnico científico literario en idioma inglés mucho tiempo atrás. Luego los caminos de la vida me han llevado a
a otras prácticas, a otros haceres, a otros saberes, pero siempre tomo a la traducción como una herramienta, como una forma de pensamiento, y creo que los aportes de la traducción tienen que ver con, desde una perspectiva comunicacional, con el entendimiento, con el acercar eh, personas, culturas y sobre todo poder trabajar con las diferencias, ¿no? O sea, cómo volver algo inteligible, cómo favorecer a la comprensión y al entendimiento. Y sobre todo, si vamos a hablar de comunicación, me gustaría traer las palabras del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que él va a decir que estamos en red, vivimos permanentemente conectados y en red, pero la comunicación actual se basa en no escuchar. Entonces me parece que lo más interesante es que la traducción como ejercicio supone una escucha activa hacia ese otro, ¿no? O sea, ese texto, persona o fuente de conocimiento, de ideas, de mundo. Y desde ahí, desde esa idea de, de la escucha, me parece que podemos pensar nuestra práctica de educadores de museos, ¿no? O sea, como también ahí me gustaría citar a otro texto, a otro autor, que es Jacques Rancière, y en su texto El espectador emancipado va a decir que el ejercicio, ¿no? O sea, de, de aprender, el ejercicio de aprendizaje, no es otra cosa más que practicar mejor el arte de traducir, ¿no? O sea, que una persona que aprende pone sus experiencias en palabras y sus palabras a prueba, y el arte de traducir sus aventuras intelectuales para uso de otros y de contratraducir las traducciones que esos otros le presentan a partir de sus propias aventuras, ¿no? Entonces, si pensamos el ir a un museo como una aventura intelectual, quizás no sea otra cosa más que la traducción permanente de lo que vemos, de cómo lo vemos, de lo que nos dicen, de lo que podemos decir, si nos dejan, ¿no? Entonces, creo que ese ejercicio pedagógico, ¿no? De relacionarse con el mundo desde la perspectiva de la traducción tiene que ver con narrarnos, con contarnos, con entendernos,